No podrás dormir. Capítulo 1. La gallina degollada. Durante años me he dedicado a recopilar las historias más espantosas que el ser humano ha imaginado jamás. Sé bienvenido si te atreves a escucharlas. Yo soy el Dr. Ruten y esto es No podrás dormir. No podrás dormir. No podrás dormir. El ser humano le teme a lo desconocido. Crea monstruos, fantasmas y otros espantos para explicar los fenómenos que no comprende, pero ¿qué pasa cuando lo desconocido surge de tus entrañas? Cuando lo cotidiano se vuelve extraño. Pronto lo sabremos, pues hoy te voy a contar La gallina degollada. Este relato nos lleva a Buenos Aires, Argentina, a inicios del siglo XX. Comienza con 4 niños. Pasan todo el día sentados en un banco en el patio de su casa, frente a una pared de ladrillos, sumergidos en un sombrío letargo. Solo al atardecer, cuando el sol los baña con luz roja, se ponen en pie, excitados. Corren, gritan y ríen como lo haría cualquier infante. Sin embargo, al observarlos más de cerca es evidente que no son normales. La lengua entre los dientes, la cabeza ladeada, la mirada torva y los sonidos inteligibles que salen de sus bocas los delatan. Son idiotas. Es cruel llamarlos idiotas, pero es la palabra con la que todos los nombran cuando sus padres no están cerca. E incluso ellos, aunque no lo admitirían, lo han pensado. Sus hijos son idiotas. El mayor tiene 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se nota el olvido de sus padres. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido amados por sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta decidieron hacer lo que todos esperaban de una pareja joven y acomodada como ellos: tener un hijo. A los 14 meses de matrimonio nació el primogénito y con él su maldición. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. En el 20º mes, en medio de la noche, comenzó el horror. Primero escucharon, su hijo lloraba de una forma aterradora. El llanto se alternaba con un estertor que le heló la sangre. Después lo vieron. El pequeño cuerpo se sacudía con violencia, víctima de terribles convulsiones. Parecía que una fuerza invisible lo estrangulaba. Un médico acudió al llamado de la importante pareja. Limitado por los conocimientos de su época, poco pudo hacer por el niño. A la mañana siguiente el niño estaba inmóvil. Además, era incapaz de reconocer a sus padres, quienes tampoco reconocían en aquel ser a su amado hijo. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. Mazzini pensó en su padre y en la enfermedad que lo llevó a la muerte. También recordó los problemas de salud de Berta. Decidió no discutirlo con ella y él mismo tratar de olvidarlo. No importaba conocer al culpable, solo le importaba la víctima. Su pobre hijo. El amor de la joven pareja resistió la tragedia. Al poco tiempo llegó el segundo hermano, saludable y feliz, hasta que a los 18 meses el episodio se repitió. Mazzini y Berta estaban desesperados. Su amor debía estar maldito. Solo eso podía explicar su desgracia. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba para crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto se repitió el proceso de los 2 mayores. Mazzini y Berta se resignaron. Decidieron criar a sus hijos de la mejor forma posible,
Hubo que arrancar el limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre al rostro. Se animaban solo al comer o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces echando fuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más, tal como lo había pronosticado el médico años atrás. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años el egoísmo los poseyó. Deseaban otro hijo, uno que fuera digno de ellos, de su fortuna, de sus apellidos. Un hijo al que no tuvieran que ocultar por la vergüenza de no poder procrear un vástago sano. Ya no era amor, sino la revancha de su motivo. Parecía que alguna fuerza superior intentaba que no repitieran su error. Por más que buscaban, no lograban procrear otro hijo. Esto logró ponerlos el uno en contra del otro. Él le reprochaba todo a ella. Tus hijos están sucios. Tus hijos están haciendo mucho ruido. Tus hijos comen con la boca abierta. Tus hijos. Ella notó el cambio. Nuestros hijos se había convertido en tus hijos. Mazzini lo decía como si ella fuera la única responsable de todo. Berta se lo hizo notar. Bueno, pues mi culpa no es, dijo él. Mía tampoco, respondió ella. Pronto comenzaron a gritar e insultarse. Estaban dolidos, ambos culpaban al otro y a la vez se habían culpados. Esa fue la primera de muchas peleas, sin embargo, en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble rebato, locura por otro hijo. Nació así una niña. Vinieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada ocurrió. Aliviados, los padres pusieron en ella todos los mimos que sus hermanos mayores les habían negado. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita se olvidó casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que le hubieran obligado a cometer. A Mazzini le pasaba lo mismo. Con estos sentimientos, no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. Una sirvienta se encargó de ellos. La mujer los trataba con brutalidad. Sucios y con hambre la mayor parte del tiempo, los idiotas fueron desterrados al patio trasero, donde no podían incomodar a nadie con su aspecto. Pasaban todo el día sentados frente a la pared, abandonados de toda remota caricia. Cuando Bertita cumplió 4 años, sus hermanos se vieron obligados a abandonar su banco para pasar el día encerrados en su habitación, mientras ella celebraba su primera fiesta de cumpleaños. Al anochecer, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo escalofríos y fiebre, y el temor de verla morir o quedar idiota tomó a reabrir la eterna llaga. Ninguno de los dos podía dormir aquella noche. Velaba en el silencio el sueño de su hija. Solo los fuertes pasos de Mazzini interrumpían la angustiosa calma. Mi Dios, ¿no puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido, se acabó. No lo hago a propósito. Ella sonrió desdeñosa. No te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti, tisiquilla. No había vuelta atrás. Mazzini había cruzado una línea que él mismo se había trazado cuando habló con el médico. Dijo en voz alta sus sospechas. Berta tenía la culpa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo, mira. No sé qué dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Mazzini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí. Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos hijos tuyos. Los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica. Eso es lo que te dije. Lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. ¿Mi padre
o tu pulmón picado, víbora. Continuaron gritando cada vez más alterados, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto infames fueran los agravios. Amaneció un espléndido día. Berta y Mazzini permanecieron abrazados en la cama mientras ella lloraba. Ninguno se atrevía a pronunciar una palabra. Tenían miedo de sí mismos, de lo que serían capaces de decir. Miedo de herirse de una forma irreversible. A las 10 decidieron salir. Después de almorzar, como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. La sirvienta eligió un animal, lo tomó del pescuezo y lo llevó a la cocina con la misma brusquedad con la que conducía a los 4 hijos de los Mazzini Ferraz. Pronto, la gallina estaba degollada, desangrándose lentamente para conservar su frescura. Entonces la escuchó. Una respiración agitada y anhelante estaba detrás de ella. Cuando se dio vuelta, vio a los 4 idiotas, tan juntos el uno del otro que parecían un solo ser, mirando estupefactos la operación. Rojo. Sus miradas, por lo regular vacías y apagadas, adquirieron por un instante un brillo carmesí. La sirvienta se estremeció. Segundos después, las 4 pobres bestias sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron. Pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinos de enfrente. Su hija se fue enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. Habían pasado varios años desde la última vez que alguno de ellos había abandonado su hogar. Se habían convertido en prisioneros cuyo único crimen era avergonzar a sus padres por atreverse a sobrevivir. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre la mirada y la pared. Su hermana, cansada de las atenciones paternales que a ellos se les habían negado, decidió que quería ver más. Quizás sus hermanos se conformaban con observar aquella pared, pero ella deseaba descubrir qué había del otro lado. Apiló una silla desfundada, una caja y otros objetos inservibles que se habían acumulado durante años en aquel patio, al igual que los idiotas. Trepó aquella inestable estructura y logró ponerse en pie en la cima. Los 4 idiotas vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco. La vieron mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras una creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña había logrado trepar la barda, sin embargo, estaba a punto de caer al otro lado. Ya había perdido el equilibrio cuando una mano la sujetó con fuerza de la pierna, ayudándole a volver. Agradecida miró hacia abajo para encontrarse con 8 ojos clavados en los suyos. Lejos de tranquilizarla, las sonrisas de sus hermanos le provocaron miedo. «¡Suéltenme! ¡Déjenme!», suplicó. «¡Mamá! ¡Papá!». La niña lloraba. Intentó sujetarse al borde de la cerca, pero fue en vano. Sorprendida, cayó al piso y antes de que pudiera gritar, una mano la sujetó del cuello, mientras la otra le apretaba los rizos como si fueran plumas. Bertita pataleó desesperada. Sus hermanos no eran muy fuertes, sus cuerpos estaban desnutridos y atrofiados. No obstante, la diferencia numérica se impuso. Pronto la arrastraron en dirección a la cocina. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oídos inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «Bertita,
Nadie respondió. Bertita, alzó más la voz de alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre aterrado, que la espalda se le heló de un horrible presentimiento. Mi hija, corrió ya desesperada al fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso, conteniéndola. No entres, no entres. Berta ignoró las advertencias. Entró a la cocina y vio la escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. La escena que no la dejaría dormir por el resto de sus días. Sus 4 hijos idiotas, aquellos a los que había despreciado por tanto tiempo, son tan felices como nunca antes lo habían sido. Corren, gritan y ríen como cualquier infante, excitados porque al fin tienen en sus manos el rojo que por tanto tiempo anhelaron. En medio de ellos yace su hermana, desangrándose lentamente como una gallina degollada. La gallina degollada es un cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga. El autor nació el 31 de diciembre de 1878. Tuvo una vida plagada de horrores que plasmó en su obra. Su padre murió en un accidente de casa. Su padrastro se suicidó frente a sus ojos. Él mismo, por accidente, asesinó a su mejor amigo. En 1937 fue diagnosticado con cáncer. Ese mismo año le puso punto final a su vida. Ingirió cianuro. Antes de terminar, te invito a imaginar qué sentirías si tuvieras que ver morir a la persona que más amas. Si supieras que fue tu culpa, piénsalo detenidamente y te aseguro una cosa. Esta noche no podrás dormir. No.